Para esto yo quiero invitar al escenario a Johan Martínez, director de Energías Renovables y Nuevos Negocios de Azocaña. También a Cristian Becerra, presidente de Inteligencia Artificial en DaVinci Technologies, y a Juan Diego Granada, director comercial de Colombia y de expansión de BQ Ingeniería. También a Constanza Correa, líder del Centro Regional de Formación en Energías Renovables, CERFER. Y a Isabel Cristina de Ávila, líder de gestión con gremios de Ecopetrol, quien será la moderadora de este panel. Así que quiero invitar a nuestros panelistas. Doctor Ávila, usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que es una hora fantástica. Ya pasamos la hora del almuerzo, pasamos la hora del sueño. Todos almorzamos delicioso, muchos conmigo, gracias. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante. No queríamos salir porque estábamos discutiendo backstage sobre la cantidad de cosas que queremos contarles en este panel sobre comunidades energéticas. Tenemos 3 panelistas maravillosos desde la academia, desde el sector de tecnología, desde el sector empresarial. Bueno, empezamos a hablar de comunidades energéticas, que yo creo que es un tema que no solamente nos interesa a todos, sino que nos afecta en el buen sentido a todos los que estamos en este congreso y a todos los sectores. Hoy, los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos pueden constituir comunidades energéticas para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables. Y entonces la discusión, les cuento que teníamos backstage, que va a ser espectacular aquí enfrente de todos ustedes, era cómo se originaron, cómo llegamos a hablar hoy de comunidades energéticas, cómo empezamos o en qué momento empezamos a hablar de comunidades energéticas. Muchos de los sectores a veces piensan que esto es un tema de 2022, 2023, 2024, que esto prácticamente surgió con el boom de la transición energética o de temas relacionados con descarbonización o eficiencia energética. Pero Diego, que además un académico muy interesante en estos temas, cuéntanos de dónde estamos hablando de comunidades energéticas, por qué hoy estamos hablando de comunidades energéticas, cómo ha sido esa evolución en el tema de comunidades energéticas y por qué podría ser tan relevante para todos y cada uno de las empresas y los distintos actores y stakeholders que hoy estamos en este congreso. Bueno, buenas tardes para todos. Antes pues agradecer a la Andy, a la Cámara de Hidrógeno y pues a su presidenta Karen por la invitación. Hablando ya del tema de dónde vienen las comunidades energéticas, de dónde salió este invento, realmente sí es una evolución natural de un mercado maduro, ¿cierto? Como el que tenemos en Colombia. Porque digamos que la primera regulación que teníamos en la ley eléctrica o la ley 143 se reguló principalmente sobre la oferta, pero tenemos oferta y demanda en un mercado. Entonces, en esa ley veíamos la regulación de la transmisión, distribución, generación y comercialización, y regulatoriamente se empezaron a hacer algunos avances, por ejemplo con la 1715, en donde ya empezamos a hablar de temas de la demanda, que es el otro lado del mercado. Y ahí ya empezamos a hablar de eficiencia energética, de algunos temas de generación distribuida, y luego entonces ya se regulan los autogeneradores y algunos casos de prosumers, que son usuarios que ya no solamente toman energía de la red, sino que ya empiezan a entregar también sus excedentes. A medida que eso transcurre, pues es natural que empiecen a haber ya prosumers que puedan reunirse entre ellos y generar energía suficiente para hacer intercambios con la red. Esto en el sistema interconectado nacional. Y pues eso es precisamente una comunidad energética.
Entonces, pues digamos que desde el punto de vista regulatorio es una evolución normal de un mercado que ahora tiene necesidades de generar desde otros puntos, digamos, descentralizados para tener, digamos, un mejor intercambio con la red en el sistema interconectado nacional, repito, pero pues digamos que lo que sí es novedoso es que ahora también se va a hacer en las zonas no interconectadas. Entonces, en ese sentido, se empiezan a mirar esas comunidades energéticas en las zonas no interconectadas y ahí sí hay algunos retos adicionales porque pues ahí en ese tipo de comunidades normalmente hay un monopolio de una empresa que ha hecho unas inversiones y que es la única empresa que distribuye energía en la zona y pues que realmente lo que espera es recuperar esas inversiones. Entonces, digamos que en eso vamos con las comunidades de la ZNI. Pues ese es como un poco el contexto que O estábamos sea, lo conversando. que podemos concluir es que las comunidades energéticas ha sido una evolución orgánica de comunidades organizadas en distintas regiones o partes del mundo, en donde atados por una necesidad empiezan a construir proyectos para solucionar esa necesidad. Claro que sí. Y pues la transición, que es un proceso, digamos, largo, de hecho es una transición, por eso se llama transición, pues normalmente viene con la descentralización y pues con la generación de energía de una manera, digamos, más cercana a la fuente, que es una característica muy importante de las comunidades energéticas. Y pues eso permite mucho, eso tiene muchos beneficios para esta demanda que ahora entrega excedentes, porque digamos que en el sistema interconectado, por ejemplo, estas comunidades pues se ahorran los costos del transporte, de la distribución y pues ahora solamente tendrían que tener sus costos de generación. La regulación tiene algunos cambios en Colombia, pues se está mirando la forma en cómo, por ejemplo, las pérdidas se asumen mitad y mitad con la comunidad energética. Pero en conclusión sí es normal que después de que el mercado se organiza, haya autogeneración, pues ya venga una comunidad energética que pues empiece a aportar también en algunos puntos del sistema donde necesitan fuentes adicionales y pues que normalmente los prosumers crezcan al punto que ya pueden tener 5 megas, que es actualmente en lo que vamos, y esos 5 megas ya se puedan inyectar al sistema desde otro punto que no necesariamente es la que tiene el comercializador incumbente. Esto me lleva a una pregunta que yo creo que es de las más relevantes cuando estamos hablando de comunidades energéticas y me voy un poco por la experiencia de Constanza en el tema académico y es si estamos hablando de que es un grupo de personas o de empresas que se unen para buscar una solución a necesidades, en este caso necesidades relacionadas con temas energéticos. Yo me imagino, supongo, y además creo que la regulación habla de eso, pues se necesita cierta experiencia para que estos proyectos se adelanten con éxito y se invierta el recurso con éxito y además de esto puedan ser sostenibles. Desde tu experiencia en la formación, ¿tú crees que esta apropiación o este acompañamiento en capacitaciones relacionados con temas energéticos influye, es importante, es un elemento relevante? ¿Qué se está cursando hoy día en Colombia relacionado con eso? Y si la regulación de verdad contempla ese tipo de elementos alrededor de la creación y la puesta en marcha y sostenibilidad de una comunidad energética. Bueno, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Andy por esta invitación y por este congreso que nos reúne aquí a muchos actores para poder discutir, intercambiarnos sobre ideas tan importantes como las que nos competen hoy aquí en este panel. Y muchas gracias, Isabel, por la moderación. Estamos desde el Centro Regional de Formación en Energías Renovables. Yo pertenezco a la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y allí estamos desarrollando el Centro Regional de Formación en Energías Renovables, donde, y lo hemos escuchado en varios paneles en el día de hoy, transversalmente la formación del talento humano es muy importante. Los temas de trabajos verdes, profesiones verdes, son temas que en este momento y hace muchos años ya se vienen discutiendo
y en este contexto vemos la importancia que tiene para hacer sostenibles justamente los proyectos que se están desarrollando. Como nos decía Juan Diego, en el tema de las comunidades energéticas es un desarrollo casi que inmanente el que se ha dado de las comunidades energéticas, que de un momento a otro es un tema que está muy en boga y que todos hablamos de comunidades energéticas, pero muchas gracias por la explicación. No todos comprendemos realmente lo que significa y en este contexto las mismas comunidades no saben qué es lo que se espera de ellas, cuál es su rol dentro de las comunidades energéticas. Por esto, cuando el Ministerio de Minas y Energías hizo la convocatoria, se inscribieron más de 18.000 comunidades energéticas, aunque aquí en Colombia pues, no tengamos esas 18.000 reales comunidades energéticas. Ha sido todo un proceso, pienso que es un proceso también de formación y de comprensión que hemos tenido sensibilización en estos últimos meses aquí en Colombia. Y para el tema de formación de las comunidades es muy importante que las personas que están siendo parte o que están conformando una comunidad tengan estas herramientas que les permitan realmente sacar adelante estas comunidades energéticas. No solamente se trata de un empoderamiento de liderazgo de las comunidades, es decir, de qué forma las comunidades se están fortaleciendo para poder ser autónomas en lo que están realizando, sino que también se trata de aprender unas habilidades técnicas para poder conocer cuáles son las energías renovables que realmente esa comunidad necesita. O sea, cuál es el potencial que tiene esa comunidad. Estábamos hablando en el almuerzo con Diego. No todas las comunidades pueden tener paneles solares, no todas las comunidades van a tener una torre eólica. O sea, cuál es el potencial y qué es la necesidad que yo quiero cubrir con esa energía que quiero desarrollar. Otros temas. Para la identificación de los proyectos, definitivamente se requiere personas expertas que puedan organizar, identificar, adelantar, estructurar el proyecto. Exacto. Okay. Debe haber una estructura organizativa dentro de la comunidad. O sea, yo debo tener una persona que es la que se va a encargar técnicamente de dar todo el acompañamiento, de saber cuándo es el mantenimiento, cómo funciona en caso de que algo no esté bien. Que suena una alarma, ¿quién va a responder por eso? Pero también los temas administrativos, de financiamiento, o sea, el hecho de que yo tenga una comunidad energética no quiere decir que yo no tenga que pagar un recibo de luz, sino que realmente cómo yo voy a financiar y autofinanciar mi comunidad para que todos esos trabajos que debo hacer, como por ejemplo mantenimiento, se puedan realizar y no se acabe el panel solar y ya se acabó la comunidad energética porque no hay nada más. La conciencia ambiental y social y ese trabajo colaborativo, trabajo en asociación. Lo que ha pasado en muchas, que más tarde voy a referirme al respecto, en otros países, de qué forma esa asociatividad ha permitido que estas comunidades energéticas sean en el tiempo sostenibles. Y cuando hablo de conciencia social y ambiental, quiero ver y mostrar también ese aprendizaje en doble vía. O sea, no solamente yo llevo un aprendizaje a una comunidad, sino la comunidad misma tiene unos conocimientos a veces ancestrales de los que nosotros podemos aprender, sobre todo en temas ambientales y de conservación de los recursos naturales. Definitivamente la comunidad necesita del acompañamiento de expertos en diferentes temas para que esos proyectos que se seleccionen y se vayan a financiar pues tengan el éxito pues, que todos queremos que tengan para la solución de sus necesidades. Y eso me lleva a una pregunta bien interesante y es, dentro de ese grupo de expertos que requiere una comunidad energética para que sea sostenible, para que sea exitosa, para que el proyecto sea eficiente, sea adecuado, definitivamente tenemos que tener en cuenta las nuevas tecnologías. La descarbonización, la transición energética, cualquier apuesta que se requiera en este sector necesita de las tecnologías. Bueno, más ahora que estamos hablando de inteligencia artificial y Big Data,
se requiere de la inteligencia artificial y Big Data dentro de esos proyectos, es importante tener en cuenta la tecnología entre esos proyectos para que puedan ser sostenibles, exitosos, para que no se queden en el tiempo y, como dice Constanza, pues termine siendo un saludo a la bandera o terminen comprando una cantidad de equipos que al final van a quedar obsoletos o no se adecúan al proyecto. ¿Cómo la inteligencia artificial y el Big Data empieza a dinamizar este concepto de comunidades energéticas, Cristian? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Andy por esta invitación. Hay unos retos muy claves donde participa la inteligencia artificial y el Big Data y en general la tecnología. Como veníamos hablando, estas comunidades, para ser sostenibles en el tiempo, necesitan operar con tecnología de punta. Entonces, pensar que una comunidad a la cual le entrega unos recursos, se hace el montaje de una infraestructura tecnificada, luego va a operar sola sin ningún problema y que no requiere información o tecnología o inteligencia artificial para facilitar su operación y su mantenimiento, es algo que es un reto muy grande. Entonces, aquí la inteligencia artificial empieza a jugar un papel importante en todo el ciclo de vida. Pensemos desde la concepción del estudio del proyecto. Pensemos en un proyecto de energía solar. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial apalanca esto? Desde el estudio, por ejemplo, nosotros en la empresa que represento, que se llama DaVinci Technologies, es partner de Google. Google cuenta con Google Earth o Google Maps, que muchos de ustedes de pronto han interactuado alguna vez con estas tecnologías. Dentro de Google Earth se encuentra toda la información geoespacial y climática que se encuentra en Google Weather. Tenemos el histórico de cómo se ha comportado el clima en todo el planeta. ¿Esto qué hace? Que cuando vamos a elegir la zona y el lugar donde se va a implementar un proyecto, esa zona podemos medir la capacidad de radiación desde el mapa en esa zona en los últimos años, entender la tendencia de las temporadas. Por ejemplo, si hay temporadas de lluvias en 4 meses del año, de pronto pueden hacer inviable el proyecto de energía solar. Entonces, si muchas veces tomamos decisiones en estos proyectos simplemente haciendo una prefactibilidad técnica donde miramos en esta zona el panel puede recaudar tanto nivel de energía sin tener en cuenta los datos del clima, eso nos va a llevar a que cuando justo hagamos la implementación, esas comunidades se lleven sorpresas. Y esas sorpresas fácilmente pues, hagan que estos proyectos pues, finalmente no puedan continuar. Cuando hablamos también de energía eólica, contamos con información de la fuerza y la velocidad del viento. ¿Esto qué hace? Que podamos escoger las zonas donde tenemos mayor kilómetros por hora de velocidad de viento, que eso me va a dar pues, mayor producción y generación de energía. Entonces ya no tomamos datos simplemente con un análisis en campo, sino ya podemos hacer un análisis a nivel país, regiones, y en el momento en que tomamos decisiones, inclusive si lo miramos desde el gobierno, cómo entrega esos incentivos para la implementación, lo podemos hacer tomando toda esa data, sabiendo cuáles son las zonas de mayor producción energética, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa que es hacer el estudio del proyecto de prefactibilidad, que por lo general lo podemos hacer muy tradicional, podemos incorporar Big Data e inteligencia artificial para ayudarnos a pronosticar cómo va a ser ese comportamiento del clima y cómo puede afectar mi proyecto. Adicionalmente, cuando un proyecto ya entra en implementación, entonces hagan de cuenta que esa comunidad ya tiene los recursos, tiene un asesor
especializado que los está asesorando y está haciendo el montaje, ellos son capacitados, obviamente, para mantener esa operación técnica. Pero como decías hace un momento, ¿no? Son muchos retos, ¿no? Tienen que ser una empresa, tienen que ser sostenibles. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas que les ayudan a ellos, a esa pequeña empresa, a que pueda llevar la contabilidad, la administración, la facturación, la cartera, para poder mantener ese negocio continuo en el tiempo, para que no sea también un proyecto que por una mala administración y no contar con las herramientas suficientes, no pueda tener continuidad? Entonces, nosotros desde Da Vinci hemos creado un modelo que hoy en día está ayudando a muchas compañías en Colombia que están buscando hacer esa transición y modernización de su tecnología. ¿Cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para poder administrar esos procesos y que no tengan que escalar en costos? Entonces, aquí es un gran habilitador para ayudar en los procesos desde la parte administrativa hasta también operación, administración. Si hablamos de la generación de energía solar, pues si yo tengo un problema, por ejemplo, con un panel, ¿cómo tomo toda esa información, esa big data del IoT que generan los paneles y lo llevo hacia un sistema que de una manera muy sencilla le está traduciendo lo que le está pasando a las personas que están administrando esa infraestructura y les permite anticiparse a cualquier daño, a cualquier mantenimiento predictivo, para que pues básicamente esa infraestructura que fue invertida para hacer esa instalación pues se mantenga el mayor tiempo posible. Para estas comunidades estos proyectos son tan sensibles como que se daña una celda y no saben cuál es la característica, el SKU del producto que tiene que pedir para reemplazarla. Entonces aquí entra la inteligencia artificial a través de inteligencia artificial generativa, que simplemente con una foto le puede indicar qué tipo de característica de producto tienen que solicitar al fabricante, en cuánto tiempo le puede llegar, cómo se conecta con ese fabricante para que le llegue esa información y ese producto lo más rápido posible para que haga la instalación. Entonces, de esa manera, de una forma escalable, esto se puede llevar a las comunidades. Que si pensamos, ellos tienen que proteger muy bien sus recursos. Entonces, a diferencia de compañías grandes que se dedican a esto, se pueden permitir una equivocación, un sobrecosto, pero estas comunidades no. Tienen que tener la mejor tecnología para que puedan cuidar sus recursos y pues puedan ser sostenibles en el tiempo. Yo ahí te hago una pregunta, Cristian, porque es bien interesante en encontrar compañías de tecnologías que estén pensando en cómo apoyan la constitución de comunidades energéticas, pero cómo además arropan a esta comunidad energética para que pueda cumplir sus objetivos y sus apuestas. Pero qué tan amigables son estas tecnologías que permita que efectivamente esas comunidades puedan a través de la tecnología cumplir sus objetivos. Esa es una buena pregunta porque lo que estamos buscando con tecnologías como Google Cloud, Monday, DocuSign, son plataformas muy amigables que hacen que prácticamente estas personas no tengan que tener como todo un proceso de entrenamiento largo, sino que todo lo contrario, están diseñadas para que se adapten a su proceso, tienen inteligencia artificial para facilitarles gestionar los sistemas y, como les decía en el ejemplo del mantenimiento, simplemente con una foto, con escribirle no estoy teniendo la misma capacidad de energía, este botón se me puso en rojo, y simplemente tomar una foto y que le indique qué es lo que está sucediendo sobre la infraestructura, son las facilidades de poder generar esa adopción tecnológica para las personas sin tener que pasar por un proceso de capacitación largo. Es casi que orgánico. Exacto. Ok, y eso es bien importante porque a veces en la construcción de los proyectos se deja de lado
uno de los componentes más importantes que pueden tener estas apuestas, que es la inclusión de tecnologías para poder generar la sostenibilidad de los mismos y no volverlos obsoletos en un corto tiempo. De acuerdo. Y que no inicien, por ejemplo, como una empresa tradicional a llevar todo en papel, hacer procesos que les implica inclusive tener más personal, sino todo lo contrario, que todo su proceso sea digital, sus contratos sean digitales, electrónicos, que no les implique tener costos de administración y almacenaje, documentación y de procesos, digamos, largos, tediosos, costosos, sino tecnología mucho más simplificada, inteligente, que les ayude a hacer todo mucho más sencillo. Bueno, comenzamos esta conversación hablando del uso de las fuentes no convencionales de energía renovable como ese soporte que como genera la constitución de las comunidades energéticas o promueve la constitución de las comunidades energéticas. ¿Cómo estas fuentes no convencionales de energía renovable empiezan a impactar esas comunidades energéticas y cuál crees que podían ser las apuestas de las comunidades energéticas que se constituyan en Colombia o que se están constituyendo en el país? Digamos que es muy importante la pregunta porque claramente las fuentes renovables no son solamente los paneles solares como lo hemos dicho. Y ahí toma mucha importancia, por ejemplo… Y es lo que las comunidades creen. La mayoría de las comunidades creen que la solución es poner paneles solares. No, no solamente las comunidades, mucha gente. De hecho, escucho uno varias personas diciendo que solucionarle a una comunidad energética es tirar los paneles y dejárselos allá pues para que lo solucionen. Realmente yo creo que lo primero es empezar por la educación de las mismas comunidades y ver sus reales necesidades de transición energética. Es decir, hay comunidades que no necesitan hacer una transición energética hacia energía solar, por ejemplo. Ahí lo hablábamos académicamente, hay comunidades que solamente necesitan, por ejemplo, para hacer su transición cocinar, porque pues quieren salir desde la pobreza energética. Y ahí esa solución de transición energética sería pasar, por ejemplo, la leña al gas, y eso se podría solucionar con una ruta de gas, y ya sería una comunidad, por ejemplo, que sale de su pobreza energética, porque digamos que ya no tienen que emplear el jornal de una persona recogiendo la leña, ni el jornal de una cuidadora cocinando, y adicional a eso soluciona sus problemas de salud que trae este tipo de biomasa. Contrario a eso, si por ejemplo seguimos apostando por generalizar una solución, si le damos a una familia de este tipo unos paneles solares, llegando a un extremo, no estoy diciendo que se vaya a hacer así, pues claramente con los paneles solares tendrían, no sé, de pronto iluminación y no son los más adecuados para el uso puntual que tienen ellos o para el energético que tienen más cercano y con el cual pueden hacer la transición energética para su propia comunidad. Entonces creo que en ese sentido, pues claramente la energía solar, sobre todo porque Colombia tiene pues radiación en todo el país, se vuelve importante, pero también hay energías descentralizadas, como por ejemplo las pequeñas centrales hidroeléctricas. Hay otros casos, por ejemplo, de geotermia, que en ese caso pues no aplica para comunidades energéticas porque digamos que las inversiones son muy altas. Y también está el caso que sí aplica para comunidades energéticas, que es por ejemplo el biogás, ¿cierto? Que son gases que se pueden obtener de la descomposición de algunos elementos en las fincas, por ejemplo, ya se emplean este tipo de energías. Entonces, pues principalmente entender cuál es el energético más adecuado para la comunidad es como lo primero que se debe revisar antes de pasar a hacer transición energética con la misma, ¿cierto? Y aquí nos lleva también a empezar a revisar cuáles son las experiencias de comunidades energéticas que tenemos en el mundo y cuáles de esos elementos importantes y que han sido exitosos en el mundo los podemos utilizar
en Colombia para que nuestras comunidades energéticas sean exitosas? Tengo entendido, Constanza me corrige o cualquiera del panel me corrige, que tenemos una sola comunidad energética exitosa en Colombia, en un corregimiento en Sucre, que se convirtió como el ejemplo de comunidad energética, pero pues en el mundo hay infinidades de ejemplos exitosos en Bélgica, en Italia, en el Reino Unido, en donde pueden llegar a producir hasta el 90% de la energía que consumen. Cuéntanos un poco cómo es esa apuesta a nivel mundial y qué elementos podemos aplicar, teniendo en cuenta además la regulación que tenemos de comunidad energética en la Constitución de Comunidades en Colombia. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante, pero también quería complementar un momentico a Diego. Nosotros desde el CERFER, desde el Centro Regional de Formación en Energías Renovables, hicimos un análisis de necesidades en comunidades, empresas, instituciones educativas, y los primeros resultados son justamente esa necesidad de sensibilización y de transferencia de conocimientos sobre lo más fundamental, qué es transición energética justa, qué son las energías renovables. Entonces, pienso que eso es un conocimiento muy importante para iniciar, digamos, esta transición de la que tanto hablamos aquí en Colombia. También el tema de que el Ministerio de Minas y Energía ha creado una red nacional de conocimientos de la transición energética justa, donde están representadas comunidades, gremios empresariales, la academia, pero también el gobierno. Entonces, la idea es justamente tener ese acompañamiento de las políticas públicas y de la articulación. Estamos allí también viendo de qué forma dentro de esa red, entre comunidades, entre gremios empresariales, también nos conectamos y nos articulamos, porque no siempre se da en el país esta articulación. En cuanto a tu pregunta de las comunidades energéticas internacionales. Para no dejar tu réplica en el aire, reiteramos que la formación y la apropiación en temas relacionados con el sector y con esta transición energética y temas de descarbonización es absolutamente importante para la sostenibilidad de las comunidades, ¿no? Sí, claro, pues de hecho, por ejemplo, nosotros en BQ tenemos un grupo de investigación que se llama BQ Investiga, y con la Universidad Javeriana estamos haciendo investigaciones en el mismo sentido, pero como les comentaba, pues es algo que vamos a un paso mucho más lento. O sea, vamos a coger 3 comunidades, vamos a investigar cuáles son sus necesidades, el energético más cercano, cómo son sus hábitos de consumo, y pues a educar a esa comunidad a que entienda que es transición energética, a que realmente, pues, porque hay comunidades en las que el fuego es súper importante, que uno como ingeniero habla con las comunidades, y en la Javeriana, pues que tenemos también el Departamento de Educación trabajando con nosotros. Entonces, hay comunidades que, por ejemplo, hacer transición del fuego por ejemplo, a la energía solar es grave desde su concepción. Entonces, de pronto la academia va por un lado y la política pública por otra. Entonces, digamos que a veces sí es muy importante que la academia empiece a llegar también a esos territorios y empiecen a educarse las personas que ahora van a tener estas necesidades. Sobre todo porque, como lo decía el compañero de panel, Cristian, las comunidades energéticas, por ejemplo, en las ciudades van a empezar a competirle a grandes multinacionales. Digamos que la distribución de energía al kilovatio hora que le vende Enel a un bogotano va a tener que competir con el kilovatio hora que yo voy a hacer en mi casa, ¿cierto? Con mi panel solar. Y pues mi única ventaja es que no va a tener que pagar la distribución. Entonces, ¿en qué momento mi competencia, mi comunidad con Enel va a tener sentido, ¿cierto? Cuando hemos visto, voy a abrir parte académica, cuando hemos visto competencias, por ejemplo, con algunas empresas de distribución en la costa, que no han sido capaces de manejar sus compras de energía para competir en el mercado colombiano. Entonces, ahorita vamos a poner a competir comunidades energéticas con estas multinacionales que normalmente tienen un mercado organizado y saben del tema. Entonces, pues ahí es donde es muy importante, por ejemplo, que las comunidades también se eduquen
entiendan que hay una operación y mantenimiento. Una comunidad energética no es solamente un panel y ya tengo la energía en mi casa. También debo tener redes que entreguen esa energía, sistemas de protección, flujos de potencia dentro de la misma comunidad energética e intercambios comerciales con el sistema, fronteras comerciales. Son temas que los mismos ingenieros de algunas empresas de energía, como te cuento grandes, en ocasiones llegan a fallar y empresas enteras entran en default y dicen no soy capaz de pagar la energía porque es un mal negocio, ayúdeme Estado. Entonces pues ahorita ponerlos a competir a una comunidad pequeña que ahora tenga que vender el kilovatio hora en competencia con otra empresa más grande, pues digamos que sí es necesario que haya ese acompañamiento de la empresa. En el taller que hacía la CREC sobre comunidades energéticas, me acuerdo mucho que la directora de regulación del grupo EPM, pues esto está público, lo puedo decir, le decía a la CREC, vengan, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque las personas son personas naturales y la regulación dice que para usted comercializar energía tiene que ser una empresa de servicios públicos. Y claro, la regulación se parece pues, a lo que regula. Claramente es una empresa de servicios públicos porque tiene que enfrentar esos retos de venderle energía a un grupo de personas. Entonces, pues digamos que ahí está el reto y claramente pues las comunidades energéticas, para concluir, tendrían que ser pues por una parte muy bien estudiadas y de pronto sí tener el acompañamiento de una compañía que entienda la operación y el mantenimiento, que entienda cómo funciona una red de distribución, que entienda cómo se vende ese energético en el sistema, porque se lo va a vender al sistema y pues en ese caso tendría sentido tener la comunidad energética. El sector tiene que estar acompañando esa constitución de la Claro, comunidad pues. energética, esa selección del proyecto y toda la cadena hasta llegar a la materialización de la solución. Claro que sí, o sea, digamos, darle a una comunidad, porque una de las soluciones que se plantea o que de pronto se piensa es que a una comunidad le vamos a dar unos paneles solares y entonces con los paneles solares ya la comunidad va a empezar a funcionar, ¿cierto? Estoy Puede siendo muy funcionar, light, pero que no es tampoco es así, competitivo. ¿cierto? No, Pero digamos que el mensaje es que claramente esa comunidad, además de tener ese sistema de generación, tendría que tener un acompañamiento técnico porque operar un sistema no es tan fácil y hay que haber estudiado, hay que ser ingeniero Sí. para operar un sistema eléctrico. O sea, yo soy ingeniero electricista y pues claramente si a mí me dicen que hay que revisar un sistema eléctrico, sistemas de distribución, incluso hay temas puntuales que uno no se ha especializado en ese tema como ingeniero. Entonces digamos Sí. que sí es necesario el acompañamiento pues, de empresas, de profesionales que las comunidades energéticas tengan para poder generarlo de manera eficiente. ¿Cómo Pero- está funcionando en otros lados? Solo un puntico aquí. Tú preguntaste de una comunidad exitosa en Colombia. Hay otra comunidad que yo conozco que se llama Electropalmor. Está en Ciénaga, cerca de Ciénaga, en Palmor. Ellos tienen hace más de 30 años un aporte de la cooperación alemana con una pequeña hidroeléctrica y desde hace 30 años ellos generan su propia energía. Ellos ahora pues necesitan más capacidad, estamos haciendo la capacitación de ellos, estamos capacitando 8 comunidades en la costa Caribe junto con Fundación Pares para hacer como un primer piloto y después acompañar cuando termina esa capacitación ese proceso de la creación y establecimiento de la comunidad energética. En otros países, digamos, los factores de éxito que se pueden contemplar son sobre todo las alianzas público-privadas, alianzas entre gobierno, empresa y las comunidades. Se habla, por ejemplo, en Alemania de las cooperativas energéticas. Se está desarrollando un proyecto por la Asociación de Cooperativas Alemana en el norte de Antioquia, con cooperativas colombianas, con comunidades en instalaciones de paneles solares. O sea, sí hay ejemplos en Colombia, pero pienso que estas alianzas claves deben existir. También el tema del cambio de tecnología, o sea, analizar justamente cuál es la tecnología, el potencial que tiene la comunidad, qué es la necesidad que tiene, que quiero cubrir, y allí sí definir cuál sería la tecnología que se va a ocupar. Pero nuevamente volvemos al tema de formación y capacitación, porque sin formación y sin capacitación, desde CERFER queremos ese acercamiento entre empresa y academia para tener esta formación y capacitación, porque sin esa alianza tampoco es posible llegar con
con las habilidades que realmente o competencias que necesitan las personas, porque yo puedo aprender cualquier cosa en la academia que no necesariamente puedo practicar y aplicar en lo que yo O estoy la haciendo. regulación aguanta todo. Exacto, exacto, así es. Entonces, hay un ejemplo de un intercambio que se hizo, una alianza que se hizo entre Polonia y Alemania para establecer una comunidad energética en la frontera, donde se hicieron muchísimos análisis y no funcionó. O sea, tiene uno que ver qué es lo que realmente necesito y eso pienso que es lo importante aquí en las comunidades. O sea, nosotros no podemos hacer una transferencia uno a uno de otros ejemplos, sino ver realmente cómo están las comunidades, pero lo que sí podemos hacer es ese acompañamiento para darle sostenibilidad a las comunidades a través, nosotros por ejemplo, hay una convocatoria del gobierno alemán, hubo una convocatoria que ya cerró para comunidades energéticas y presentamos un proyecto justamente para ver regionalmente cómo se pueden acompañar estas comunidades. Pues solamente un punto adicional, Ok. que sería el análisis de la demanda también es importante. Es decir, por ejemplo, en el sistema interconectado nacional, pues normalmente uno tiene una demanda y tiene el respaldo del sistema. Pero cuando uno diseña un sistema de distribución o de generación, de hecho el país hace análisis de demanda futura con escenarios medios, altos, bajos, para poder decir cómo vamos a generar en Colombia de manera centralizada. Entonces también es importante que cuando se vaya a hacer el análisis, por ejemplo, de comunidades energéticas, pues esas comunidades tengan claro cuáles son sus necesidades de energía, que esa es la demanda, porque pues podría pasar que se construyan, digamos, plantas de generación que no logren vender su energía completamente a esa comunidad para la cual la están creando. Y en ese sentido, pues esa energía empezaría a tener excedentes. En el caso, por ejemplo, de un sistema no interconectado, no habría dónde entregarlo. Y normalmente, le digo yo a mis estudiantes, todo lo que pasa en las redes lo pagan los usuarios. Digamos que en un mercado organizado, todo lo que se necesita para que la energía llegue desde las plantas hidráulicas o térmicas hasta la casa, pues lo deben pagar los usuarios. Entonces, pues es muy importante que haya un análisis de demanda y que haya quien pague por esa generación de energía. Cristian, para terminar, para no dejar esto inconcluso, yo sé que hay muchos temas que tocar alrededor de comunidades energéticas, no llegamos ni siquiera a discutir sobre regulación, pero quiero para terminar, Cristian, ¿cuál es el futuro después de toda esta discusión que hemos tenido aquí de las comunidades energéticas? Obviamente teniendo en cuenta nuestras tecnologías de información y comunicaciones. De acuerdo, desde una visión de tecnología y conectando un poco lo que decías al final, Juan Diego, yo pienso que algo que es súper clave que tiene que lograrse a futuro es poder interconectar todos esos productores, ¿sí? Digamos que en Dinamarca y en Alemania hay un caso muy interesante de algo que se llama Smart Grids. Esto está acompañado también un poco a través de inteligencia artificial y es por medio del análisis de la demanda, se hace también un análisis de la capacidad de producción de diferentes comunidades energéticas, energía eólica, solar, de distintos tipos. Y lo que hace esta tecnología o estos modelos de inteligencia artificial es poder hacer ese switch en el momento en que yo empiezo a tener una demanda muy grande y necesito más energía, voy a esa comunidad que tiene excedentes en energía eólica y capturo esa energía y la distribuyo dentro del sistema. Entonces yo creo que las comunidades pueden ser un gran apalancador porque en la mañana hablábamos de que los índices de demanda eran muy crecientes y que si aumentábamos la productividad en el país íbamos a necesitar mucha más energía. Entonces, en ese futuro debe no solamente existir las comunidades, por decirlo así, en silos autogeneradores, sino también conectados entre sí para poder generar, digamos, esa productividad entre todas las comunidades y entre las redes formales. Lo otro es, en esa línea de descarbonización, es súper clave
la optimización de la cadena de suministro. Como si hoy en día estamos consumiendo energía por medio de fósiles o energías convencionales, debemos tratar de optimizar ese consumo. ¿Cómo optimizamos ese consumo? A través de inteligencia artificial. Todas las empresas que manejan logística y tienen un alto consumo, probablemente, como no están apalancados con Big Data e inteligencia artificial, son logísticas que son controladas por personas, probablemente muchos en Excel o en un software, pero que esas decisiones no se están tomando de forma inteligente, en tiempo real, y eso está generando sobreconsumos. Entonces, en ese proceso de transición necesitamos involucrar la inteligencia artificial para que nos ayude a optimizar. Y también utilizar el mantenimiento productivo cuando vamos hacia los sectores agrícolas, manufactura, que estuvimos viendo también cómo pequeños cambios en las redes eléctricas estaban afectando las máquinas en manufactura y estaban generando pérdidas gigantescas. Entonces, ¿cómo todos estos modelos de inteligencia artificial me ayudan a adelantarme a eso, a optimizar ese consumo de acuerdo a mi modelo de demanda? Entonces, el Big Data me va a permitir a mí analizar muy bien esa demanda de mi negocio, mi capacidad de producción, esos posibles escenarios de riesgo que yo puedo tener y de dónde puedo sacar esos excedentes de consumo y qué decisiones puedo tomar. Entonces, en un futuro veo eso súper clave en la línea que lo tengamos claro. Bueno, un contexto normativo y también adecuado para la constitución de las comunidades energéticas, toda una estrategia de formación en temas relevantes para que sean sostenibles y, por supuesto, el uso y el desarrollo de tecnologías que puedan generar la competitividad de las distintas comunidades energéticas son los elementos que hemos destacado, creo yo, en esta conversación, que deben existir para poder sacar este proyecto adelante y que ha tenido éxito no solamente en Colombia, yo pensé que era una, ya son dos, pero también en el mundo, alrededor de la unión de necesidades para buscar soluciones sostenibles. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los panelistas por esta conversación tan interesante. Muchas gracias a usted, doctora Ávila, y también a todos los participantes.